la actualidad los viernes, hacemos lo que más nos gusta, hablamos sobre libros, compartimos lecturas, le preguntamos a gente que sabe bastante más que nosotros sobre qué leer, nos interesamos por otros asuntos, se llama Esta Noche Libros, y estamos muy felices por hacerlo esta noche porque tenemos dos invitados especialmente buenos. La primera entrevista es a un historiador que nos encanta, amigo de la casa, casi nos animamos a decir, Felipe Piña. Sacó un libro extraordinario del que también vamos a hablar sobre las mujeres en la historia argentina. Por lo menos te vas a enterar, porque algunas calles se llaman como se llaman, digo, si no lo sabés, y algunas cosas más, por cierto. Y le pedimos además que nos construyera una pequeña guía para entrar a la historia argentina. Libros que lo ayudaron a él a pensarla o a conocerla en su tiempo. Guía sobre historia argentina, nada menos que por Felipe Piña, y una de las escritoras más importantes del momento, como dice en el mundo editorial, al que yo voy conociendo de a poco, una bestseller parece. Marcela Serrano, buena escritora, viene también a contarnos 3 libros que marcaron su vida y a hablar también de su nueva novela, no, que no es una novela, es un nuevo libro. Eugenia Sicabo. ¿Cómo le va, Racín? ¿Cómo le va? Muy bien. Yo me acostumbré al saludo. ¿Tu batea es? Mi batea es para gente que tiene madres sobreprotectoras. Ah. Traje 2 novelas. 2 novelas. La idea es que faltan bateas en las librerías, escritores está bien latinoamericanos, pero vos necesitas por ahí algo para el momento en el que estás viviendo, y esto y es... en este caso es la historia de una madre católica y una madre judía, ambas igual de sobreprotectoras. No Entonces, sé. si te toca, fíjate. Te haré un chiste de humor negro porque la mía se murió, pero me parece que no corresponde. Muchas gracias. Para huérfanos de madre vale, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Vale. Felipe, muchas gracias por venir. Hola, ¿cómo te va, Gerardo? Bien, gracias en serio, ¿eh? No, un gusto. Muy contento. A ver, tenemos varios temas, pero el primero, antes de meternos en la cuestión de la guía, tiene que ver con Mujeres tenían que ser, que es el nuevo libro de Felipe Piña, en el cual vas pensando, yo dije la Argentina, pero en rigor arranca de bastante antes, historias de mujeres que durante estos 200 años fueron marcando a fuego al continente, al país. Gracias por venir. No, por favor, un gusto. A ver, yo empiezo al revés, no, ni por qué lo escribiste. De todas las mujeres sobre las que escribís acá, ¿cuál fue de la que más te enamoraste como personaje? La que, si tuvieras que un día separarla y hacer un libro sobre eso, una película... Hay varias, pero una que me enamoró muchísimo, que ya la conocía, Virginia Volten, una anarquista maravillosa, una mujer que fue la primera mujer en armar una manifestación en recuerdo de los trabajadores muertos en Chicago, los mártires de Chicago, y además de hacer una publicación fantástica que fue La Voz de la Mujer, impulsada por ella en el año 1896, un año antes que la aparición del gran periódico anarquista que fue La Protesta. O sea, se adelantó un año a la aparición de ese gran periódico, que centenario ya, La Protesta, y un periódico donde se defendían los derechos de la mujer, se luchaba por el fin de la explotación, todos los temas del anarquismo clásico, y se agregaba una cuestión muy interesante que era incluso el cuestionamiento de los compañeros anarquistas o de la izquierda, que ellas decían tenían un doble discurso, ¿no? Eran muy libérrimos y muy amantes del amor libre y de las libertades de la mujer en las barricadas y en las tribunas y en los panfletos, pero en la vida cotidiana eran autoritarios, patriarcales, no le daban bola a los chicos, dejaban que la mujer se haga cargo de todas las tareas de la casa. Entonces, un eslogan interesante era ni Dios, ni amo, ni marido, ¿no? Sumando al clásico ni Dios, ni amo, ni marido tampoco, ¿no? Bueno, era una mujer muy aguerrida que participó en todas las luchas por las reivindicaciones sociales, no solamente de la mujer, de los trabajadores en general, y una compañera también de ella, como Juana Rouco, que fue una organizadora de la huelga de inquilinos, de ahí mujeres maravillosas que fueron las que llevaron adelante esa protesta de los sectores más humildes de la capital, que vivían en condiciones infrahumanas en los conventillos, ¿no? La huelga consistía en no pagar el alquiler, que eran muy caros, y reclamar por las condiciones de higiene, de vivienda, ¿no? Que eran espantosas. Y la huelga la llevaron adelante las mujeres y los pibes de la ciudad. Su estandarte eran las escobas. Fue la famosa marcha de las escobas para barrer la injusticia. Algo hermoso, ¿no? Extraordinariamente poético. Que termina esa marcha mal con la muerte de un chico, un adolescente de 15 años,
Miguelito Pepe, que se había destacado como gran orador en esas marchas, bajo las balas del coronel Falcón, ¿no? Personaje del que siempre hablamos y que tiene la calle más larga de Buenos Aires después de Rivadavia. Curioso. El coronel Falcón. Sí. Aún. Aún, por supuesto. Muy Sí. bien. Bueno, después muchas de... Perdón, a propósito de nombres Sí. de calle, Sí. mucha gente quizás no sepa por qué vive en la calle Manuela Pedraza. Manuela Pedraza, una grosa. Que ese nombre sí nos gusta. Sí, una grosa. Está la historia contada extraordinariamente bien aquí en el libro. La tucumanesa, o sea, la tucumana. Salté de calle a calle porque sí, pero bueno, la mujer para mí era una calle, digo, hasta que leí. Es interesante, ya fíjate vos ahí el rol que se le daba a la mujer, que era acompañar a la tropa, acompañar a su marido. Recordemos que los fusiles eran de un solo tiro, necesitaban asistencia para cargarlos rápidamente, y entonces Manuela acompañaba a su marido, que muere en el combate en las invasiones inglesas, alcanzado por una bala inglesa. Ella, sin dudarlo, toma el fusil y sigue peleando, con muy buenos resultados, bajando a varios enemigos, y ahí recibe nada más y nada menos que un ascenso y un nombramiento militar por parte del rey. Una de las pocas personas nombradas directamente por el rey. Se le asigna una pensión, hasta ahí todo bien, pero por supuesto después esa pensión no la va a cobrar, y desaparece en la historia hasta más o menos la década del 60, donde nos volvemos a enterar de ella, que a través de un juicio de desalojo, porque estaba en la absoluta miseria, y aparece desalojada de un conventillo, la querida Manuela Pedraza, que pasó a la historia también gracias a la voz de otra tucumana como la Negra Sosa, ¿no? En Mujeres Argentinas, ese hermoso disco. Sí, señor. Estamos hablando de Mujeres tenían que ser, el nuevo libro de Felipe Piña. Enseguida vamos a preguntarle por los libros que eligió para esta guía sobre la historia argentina. Digo, si querés pensar la historia argentina, informarte, leer, enseguida vamos a pedirle a Felipe que nos cuente qué trajo, porque siempre pedimos ese trabajo. En este caso, para la historia argentina es la segunda vez que pedimos una guía. El primero fue a Bayer y ahora a Felipe, y me parece que entre los dos, si no aprendés es porque no querés a esta altura. Ahora, yo estaba preguntando, hay una cierta discriminación, ¿no? Porque hay un 3x1, pero no hay un 5x1. No. Hay una cuestión política ahí en el... Sí, ya hemos superado esa etapa. El 5x1. Sí, 5x1, no, eso no. Después, bueno, ya desde el regreso de Perón hemos decidido que estuvo mal eso. Mejor, sí. Entendimos que estuvo mal. Sí, completamente. Se nos vino en contra. Pero porque el general lo dijo, si él lo hubiera dicho, hoy sí. La sección se hubiera llamado 5x1. Se nos vino en contra eso. A veces. Sí. Felipe, algunas preguntas más sobre el libro. Sí. Muchas veces pasó en la historia que las mujeres participaron de la generación de hechos históricos importantes, pero después no pudieron disfrutar de los beneficios. La Revolución Francesa. Hablo en el libro de la querida Olimpia de Goyes, ¿no? Esta mujer tan valiente que entendió muy bien de qué se trataba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sintió que no era para ella, era para los hombres, que eran ciudadanos, porque las mujeres no tenían derechos civiles, y por lo tanto redactó muy prolijamente 17 artículos de los derechos de la mujer y la ciudadana, lo que le vale lamentablemente la guillotina, ¿no? O sea, es perseguida por el sector más progresista de la revolución, fíjate vos, los jacobinos, ¿no? Claro. Y bueno, así que ahí aparece también una contradicción importante en este doble discurso que ya se había visto también con el tema de la esclavitud. Los jacobinos, muy revolucionarios y proclamando la igualdad ante los hombres, en el caso de Haití aplican una represión tremenda y ahí no rige la igualdad y el fin de la esclavitud y la hermandad ante los hombres, ¿no? Así que es interesante ver esto también, ¿no? ¿Y cuando empieza la actividad política después de la Revolución de Mayo en Argentina, sucede algo parecido? Sucede porque las mujeres, la pregunta frecuente es por qué las mujeres no participan activamente en la revolución, porque no las dejan tener cargos. La mujer no accede a la política, a cargos políticos. Por lo tanto es conspiradora, acompaña en redacciones de volantes, acompaña en colectas, en lo que la dejan hacer, ¿no? Y hay mujeres muy interesantes en esa época, como Mariquita Sánchez, ¿no? Que está muy lejos de ser la mujer donde se cantó el himno, la casa donde se cantó el himno, cosa que ni siquiera sabemos si es verdad, porque eso viene de una leyenda provocada por el cuadro de Subercaseaux, ¿no? Que se pintó 100 años después, un pintor chileno. Pero sí sabemos que fue la primera mujer a los 17 años que logra que un virrey le dé permiso para casarse con quien quería, contrariando todas las reglas de la época donde se arreglaban los matrimonios por conveniencia, por ejemplo, ¿no? Otra película. Sabemos que fue la mujer que critica duramente a la Iglesia Católica y a la educación española. Habla de 300 años encadenados, ¿no?
donde le echaba mucha culpa a la iglesia de por qué la mujer no podía aprender a la par del hombre y por qué la mujer no podía enseñar, ¿no? Así que esa es Mariquita, la Mariquita que nos interesa. No ajena a contradicciones, como todo personaje histórico, pero muy interesante, ¿no? Y bueno, por supuesto que van quedando al margen, efectivamente. Y hay en el federalismo, en el unitarismo, también conductas machistas, aunque, bueno, con personajes femeninos fundamentales como son Encarnación Escurra y Manuelita Rosas, ¿no? Dos personajes que nos llevaría a un programa entero a hablar. Sí, ¿no? Sí, impresionante, Bueno, ahí también, a propósito, dedicas un buen párrafo, algo más que una página creo, a la madre de Rosa. Es decir, muchas veces también las mujeres marcan la historia por cómo han criado a sus hijos luego próceres. Yo digo, con Agustina hasta el Edipo se hacía complejo, porque la verdad que agarrarte un Edipo con esa madre era complicado. Y de hecho, es una tipa muy brava, muy dura, de un rigor impresionante, mucho más que el padre de Rosas, que es un tipo más tranquilo. O sea, la brava era ella. La brava era ella, la tipa que arreglaba las cuentas, que se peleaba con los acreedores, que cuando le quisieron levantar los caballos para una leva que ella no quiso, degolló a toda una cantidad de caballos impresionante, ella misma con sus manos, que cambió un testamento, más allá de lo que decía un escribano, bueno, no le importaba nada, ¿no? Una tipa durísima con la que Rosa se pelea.